Ahora hablaremos de aplicaciones de la integral. Este tema, pues, es interesante porque, pues, vamos a deducir varias fórmulas para calcular áreas, volúmenes, al- trabajos, centros de masa y, pues, varias aplicaciones donde, pues, la manera en que se calculan estas cosas resultan ser integrales bastante sencillas de calcular y de expresar. Y también, pues en muchos de los casos, la deducción va a ser más o menos simple. Entonces, un resultado que vamos a ocupar en varias ocasiones es este de integrales, que también ustedes llegaron a usar en algún examen, creo que en el uno, que te decía que si tienes una función integrable en un intervalo a, b, entonces la integral es el único número real que se encuentra entre toda suma inferior y toda suma superior, o sea, para cualquier partición del intervalo. Se cumple esta propiedad. Entonces, otra manera de decir esto es que si tienes un número i que cumple la propiedad de que está entre toda suma inferior y toda suma superior, pues este número i tiene que ser la integral de f en el intervalo a, b. Entonces, este resultado, pues lo usaron ustedes para concluir que algunos valores eran la integral de cierta función, pero ahora le vamos a dar pues una utilidad más importante que el simple cálculo de una integral. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver de esto de las aplicaciones es el área en coordenadas polares. Nosotros, pues, sabíamos que para coordenadas cartesianas o rectangulares, pues, si tú tienes la gráfica de una función, por ejemplo, continua en el intervalo a, b, pues puedes calcular esta área de aquí, si la función es no negativa. Esta área es la integral, ¿no? La integral desde A hasta b de la función f. Y de hecho nuestra definición de integral partió de esta idea de calcular pues un área. Y ahí es donde introducimos las sumas superiores, inferiores y todo lo que espero que medio recuerden del primer parcial. Entonces ahora quiero calcular el área de una región, pero con la gráfica de una función en coordenadas polares. Entonces de sus cursos de Geometría Analítica 1, quiero suponer que vieron el tema de coordenadas polares y que tienen claro cuál es la gráfica de... Bueno, tal vez no la recuerdan en este momento así exactamente cómo es, pero que graficaron funciones como este tipo. Sí lo hicieron. En caso de que no, lo pueden escribir en el chat a ver qué tanto no vieron este tema. Bueno, solamente he leído dos no. Bueno, vamos a ver estos ejemplitos ahí, aunque sea dos, para darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer ya con las integrales. Entonces, antes de ya pasar a esto del cálculo de las áreas,
Vamos a poner aquí ejemplos de gráficas de funciones en coordenadas polares. Entonces, uno muy sencillo, pues es este de R igual a teta. Entonces, estas gráficas normalmente, cuando tú trazas la gráfica de una función en coordenadas rectangulares, pues la variable dependiente es la y. Pones y igual a f de x. Entonces esto pues es en coordenadas rectangulares. En el caso de coordenadas polares, pues la variable dependiente generalmente es la r. Entonces r la ves como f de teta. Esta es una introducción así muy breve, pero creo que es importante hacerla para este tema. Entonces, bueno, en coordenadas rectangulares, pues ya sabemos que aquí tienes el punto x, y. Ay, qué feo salió. Y en coordenadas polares, pues tienes un punto r, teta. Entonces la r, pues es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Por ejemplo, para este punto, pues esta es la longitud r. Y teta, pues lo mides como el ángulo que está entre el eje horizontal positivo y el segmento que va hacia el punto. Entonces aquí estaría el punto r, teta. Vamos a ver ahora sí el primer ejemplo. Entonces yo puedo poner f de teta igual a teta. Esa es la primera función que vamos a graficar. Esta pues es más o menos sencilla de identificar, de dibujar. Para mí no, porque me va a salir una cosa bien extraña, pero entonces, bueno, si yo pongo así como cuando graficaban cosas en la primaria o que les hacían poner una tabla de valores, pues aquí sí puede ser de utilidad, no para esta función, pero sí para las siguientes. Entonces aquí, conforme va variando el ángulo, pues la R vale lo mismo, ¿no? Nada más vamos a poner uno más y ya. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el ángulo es cero, es decir, que estás aquí sobre el eje horizontal, pues la R también vale cero, estarías en este punto. Si el ángulo, por ejemplo, ahora es de pi cuartos, que sería este ángulo de aquí, la R vale lo mismo. Luego en pi medios, pues esta R se duplica, entonces quedaría como por acá. En ángulo de pi, que ya estarías de este lado, pues ahora la R es el doble de esto, que sería algo así como por acá. Y bueno, en los ángulos intermedios, conforme vas moviéndote hacia este sentido, contrario a las manecillas del reloj, pues la R va creciendo, ¿no? Pues aquí más o menos, ay, ya quedó todo feo. Se vería algo así.
Aquí la R pues sigue creciendo hasta que llegas a este punto. Y esto pues va a ir aumentando hasta que cuando das la vuelta completa en 2pi, pues tiene que medir el doble de esto, ¿no? Entonces, bueno, es un intento de espiral todo extraño me quedó. Entonces, por eso es que mejor lo graficamos por acá. R igual a teta. Entonces, por ahora lo estamos poniendo en el intervalo 0,2pi. Tendrías algo así. Entonces, conforme va aumentando el ángulo, también el radio aumenta en la misma proporción. Si tú, pues, cambias el dominio de la función, no sé, de 0 a 4pi, pues desde 2pi hasta 4pi estarías dando otra vuelta, pero nuevamente el radio va aumentando, ¿no? Entonces eso, pues te quedaría algo así. Hasta aquí es con dominio 2pi. Y luego esta parte pues ya corresponde al otro intervalo, hasta 4pi. Y ya, por ejemplo, si aquí le ponemos 8pi, se trataría de 4 vueltas completas. Hasta aquí es 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta es la gráfica de la función r igual a teta, o f de teta igual a teta. Ya si quitamos esto de aquí, ponemos pues toda la recta. Bueno, ya no me aparece, pero esto continuaría dando vueltas, ¿no? Entonces es una espiral. ¿Cuál es, qué es lo que vamos a hacer nosotros? Quiero calcular el área, dice, de la región que se encuentra entre el origen y la gráfica de una función continua en coordenadas polares. Entonces, para este intento de gráfica, lo que yo quiero calcular es toda esta área. Déjenme ponerlo más grueso esto. Toda esta área, incluyendo pues lo de aquí. O sea, para cada punto sobre la gráfica, pues todo lo que está entre el punto y el origen, pues lo quiero considerar como parte de la región que quiero graficar. Digo, perdón, que quiero calcular su área. Entonces, esta sería el área que quiero calcular. Si tomo teta entre 0 y 2pi. De aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, vamos No, con el profe. siguiente ejemplo, que es un poco o un mucho más complicado. O sea, de dibujar, porque si este me quedó feo, pues espérense para dos. Entonces, aquí, pues tal vez sí sea más conveniente hacerlo en la tabla con un poco más de valores. Entonces voy a poner teta con los ángulos 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos y pi por lo pronto. Entonces aquí la función es coseno de 2 teta, entonces coseno de 0 es 1. Luego sería coseno de pi medios, que vale 0. Coseno de pi. Coseno de 3 pi medios, que es 0 otra vez. Y coseno de 2 pi, que es 1. Y entonces como coseno tiene periodo 2pi,
pues hasta aquí ya se repetiría, ¿no? Lo de la función. Entonces igual y no sé qué tan conveniente sea poner algunos valores adicionales. Bueno, o sea, si pongo pi sobre 8, por ejemplo, pues aquí me queda coseno de pi cuartos. Aquí serían 3 pi sobre 8. Entonces coseno de 3 pi cuartos. Lo que aquí son 5 octavos. Y por acá abajo de una vez le pongo el 7 octavos. Coseno de 5 pi cuartos, pues eso es también menos raíz de 2 sobre 2. Y el de 7 octavos, bueno, 7 cuartos, ya me quedaría así. Entonces, a ver si medio sale esto. Para auxiliarme, pues vamos a poner algunas circunferencias. Este es como radio 1. Y por acá voy a poner una que sea la de raíz de 2 sobre 2. Bueno, yo creo que con el mismo color. Que ande por acá. Bueno, en realidad tendría que ser un poco más grande. Vamos a dejarla por ahí. Entonces, ahora sí, a ver, cuando θ es 0, R vale 1, estás por aquí. Luego en pi sobre 8, pues baja a raíz de 2 sobre 2. O sea, por aquí estaría pi cuartos y pi sobre 8 por esta parte. Hasta que en pi cuartos llega a 0. Entonces, si te fijas en la gráfica de la función coseno, así en coordenadas rectangulares, estamos en esta parte entre 0 y pi medios. Va desde 1 hasta 0 el ángulo y siempre va decreciendo. Entonces, en esta parte desde 0 hasta pi medios, pues el radio va disminuyendo hasta que llega aquí a 0. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, de 3 pi sobre 8, que estarías como por acá, R se vuelve negativo. Entonces, este raíz de 2 sobre 2 ya no lo graficas de este lado, que es el que corresponde al ángulo de 3 pi sobre 8, sino que iría hacia acá, que sería R positivo y R negativo. Entonces, en esta parte como que se va para acá. Bueno, llega hasta esta parte. Y luego, pues en pi medios, que sería este ángulo, R es menos 1, entonces estás aquí abajo porque otra vez vas hacia el lado contrario. Entonces esto más o menos es la trayectoria que seguiría la gráfica desde 0 hasta pi medios. Luego en 5 pi sobre 8, que el ángulo, bueno, igual, aquí estarían los cuartos, aquí estarían el octavo. Ahí sigue siendo negativo, entonces pasa como para acá, hasta que en 3 pi sobre 4 llega a 0. Pues aquí se regresa. Y luego ya cuando estás en 7 octavos, que es el ángulo por aquí, ahora sí el radio vuelve a ser positivo. Entonces en esta parte se iría aumentando hasta llegar a este punto. Y cuando el ángulo es pi, termina en 1.
Entonces eso es el recorrido hasta el ángulo pi. Cuando tú graficas ahora desde pi hasta 2pi, pues estos valores se repiten, pero para los ángulos que están por aquí abajo. Entonces, por ejemplo, en el siguiente, ahorita estás en radio 1, seguiría a pasar a radio raíz de 2 sobre 2, o sea, aquí se regresa un poco para acá, y termina en 0, llega a este punto, y algo importante es que estas dos líneas pues no se cruzan, o sea, nada más se tocan en el 0, porque corresponden a ángulos, estos de acá pues estaban por debajo de esta recta a 45 grados, y estos están por arriba, entonces aquí no se tocan más que en el origen. Y luego ya cuando continúas, pues íbamos aquí en 0, se vuelve otra vez radio negativo. Eso pues corresponde a esta parte que nos faltó de arriba. Llega a -1, baja, termina en 0. Y ya la última parte, pues es la que va a pasar por acá hasta que termina en el 1. Entonces ahí pues te quedan 4 pétalos. Esta gráfica, bueno, esta función pues toma valores positivos y negativos. Vamos a analizar primero cómo se calcula el área para cuando la función solamente es no negativa. Y después, pues vamos a revisar qué pasa si se toman valores negativos. Pero aquí lo que me gustaría es calcular el área de estas 4 regiones. O sea, los 4 pétalos juntos. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a ponerlo por acá. Coseno de 2 teta. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le pongo de 0 a pi medios, es la primera parte que hayamos marcado. O sea, cuando el radio es positivo y luego ya para esta parte se vuelve radio negativo y entonces te pasas para el otro lado. Entonces, por cada intervalo de longitud pi medios, tienes algo así, ¿no? O sea, si ya le pones hasta pi, pues es la vuelta para acá. El siguiente intervalo, pues te daría que completas esta parte de abajo y luego ya sube. Entonces sería 3 pi sobre 2. Y ya cuando llegas hasta 2 pi, pues se cierra. Aquí si pones un intervalo más grande, como ya llegamos al mismo punto y ahora sí se repetiría todo, pues la gráfica no va a cambiar. Lo que puede suceder es que, a ver, vamos a ponerle 10 pi. Lo único que hace aquí es marcarlo un poco más fuerte el tono para indicar pues que la gráfica se está recorriendo varias veces. Entonces de aquí seguramente ya este ejemplo lo debieron ver ahí en geometría analítica y también para otros múltiplos que pongas aquí de teta. O sea, por ejemplo, si yo le pongo 3, aquí con 2 teta tengo 4 pétalos. Si le pongo 3, tengo 3 pétalos nada más, pero igual es el recorrido así, que se cierra la gráfica. Cuando le pones 4, pues ahora hay 8 en total. O sea, en general para múltiplo par,
vas a tener el doble de pétalos que el número que tenemos aquí. O sea, si yo le pongo 6, 6pi, digo 6 teta, pues ahora tendría 12. Y para un número impar, no va a ser el doble, va a ser pues la cantidad exacta de, o sea, por ejemplo, 5 teta, pues tiene 5 pétalos. Y cuando es teta solamente, dirías que es un pétalo, pues el pétalo se convierte en una circunferencia. Pues tal vez sí sea importante ver un poco. Va a ser nuestro último ejemplo. O sea, una manera de deducir que es una circunferencia sin tener que estar pasando por todo esto de la gráfica, pues es que si tú pones r igual a coseno de teta, pues multiplicas por r de ambos lados, te queda r cuadrada igual a r coseno, y entonces r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada, para cambiar a coordenadas cartesianas, y r coseno de teta es x. Entonces esto de aquí, pues ya al tener los dos cuadrados con el mismo coeficiente, pues se convierte en una circunferencia. Ya si lo quieres poner de otra forma, o sea, pasando la ecuación general, por ejemplo, este quedaría algo así. O sea, circunferencia con centro 1 medio coma 0 y radio 1 medio. Es el que está aquí. Entonces, eso sería para deducir, pues, cuál es la forma que tiene esta como ecuación. Y ya podríamos hacer el análisis de, pues, cómo se va trazando la gráfica conforme va cambiando el ángulo θ. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Aquí le voy a poner 0, al menos primero para estos valores tendría 1. Bueno, yo creo que los cuartos sí son importantes aquí. Pi cuartos, 3 pi cuartos. Esto es raíz de 2 sobre 2, 0, menos raíz de 2 sobre 2 y menos 1. Entonces ya si trazo esto, para el ángulo de 0, pues el radio es 1. Vamos a ponerlo por aquí. En pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Que andaría como por acá. En pi medios es 0. Y entonces aquí pues habría que, bueno, ya sabemos que te va a quedar esta circunferencia. Entonces justo lo que pasa es que en esta parte desde 0 hasta pi medios se va recorriendo esta parte de la circunferencia. Y luego pues de pi medios hasta pi, para el ángulo de 3 pi cuartos, pues tienes r negativo que va a corresponder a este punto. Y para el ángulo de pi llegas hasta menos 1. Entonces, bueno, vamos a cambiarle de color aquí. Nada más con hacer el recorrido desde 0 hasta pi, ya tienes la circunferencia completa.
Y en general para cuando tienes un múltiplo impar, por esas razones que no te quede el doble, porque con el intervalo de 0 a pi ya cubres la figura y luego desde pi hasta 2pi lo que va a suceder es que la recorres nuevamente. A diferencia de lo que sucedía aquí arriba, que pues se vuelve a recorrer solamente hasta que ya llegas a 2pi. Aquí vamos a ponerle que el ángulo es de 0 a 2pi. Entonces estos solamente son algunos ejemplos de gráficas de funciones en coordenadas polares. Y lo que me interesa pues es calcular sus áreas de las regiones que se van formando. En este caso, pues me gustaría calcular el área de la circunferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a poner la circunferencia más decente. Ahí. Bueno, yo digo que vamos a continuar. Yo creo que pensaron que ya les iba a decir lo del descanso, pero no, porque si no, nos vamos a quedar igual y a la mitad de uno de estos dos temas y no quiero quedarme a la mitad hoy. Entonces mejor esperemos que acabar antes y o al menos con que acabemos este tema y el siguiente. Entonces por hoy igual y les debo el descanso, lo siento. Entonces ahora sí vamos a concentrarnos en cómo calcular el área de estas bueno, estas regiones. Voy a fijarme primero en el caso en que la función es no negativa. Es decir, bueno, su contradominio es cero infinito. Entonces por aquí igual y podemos poner una pequeña gráfica. Entonces aquí no va a suceder como en el caso de coseno de 2θ, que llegue a cero y luego se dé la vuelta. Estas gráficas más bien, como se verían, pues es siempre hacia el mismo lado donde está el ángulo. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, pues esta es la región que quiero calcular su área. Y lo que voy a hacer es usar particiones. Entonces, bellos recuerdos del parcial 1 y esas demostraciones con sumas superiores e inferiores van a aparecer aquí. Bueno, no, es más sencillo. A ver, vamos a revisar. Entonces, voy a considerar una partición del intervalo θ1, θ2, o sea, el dominio de la función. Y bueno, igual que siempre, tengo mi mayúscula y minúscula, que son supremo e ínfimo de la función en cada intervalo. Entonces, más o menos quiero como imitar lo que hicimos para deducir lo de las integrales en su momento, pensando en el cálculo de áreas, nada más que aquí es una función en coordenadas polares. Entonces, en cada subintervalo, ya tengo un ínfimo y un supremo. O sea, imagínate que aquí está el subintervalo, que se lo pensarías con ángulos.
O sea, es el ángulo TI menos 1, el ángulo TI, y la función dijimos que es no negativa, ¿no? Entonces, no se va a pasar del otro lado la gráfica. El número MI minúscula, o sea, el ínfimo de la función, como estoy con una función continua, pues en realidad se trata de un mínimo. Entonces, este mínimo, ¿cómo lo visualizamos? Pues es como el punto donde se alcanza la distancia más pequeña hacia el origen, o sea, el radio menor. E igual el punto en el intervalo donde te alejas más, o sea, sería el radio más grande, pues es el máximo de la función en el intervalo, que aquí sí hay mínimo y máximo porque se trata de función continua, ¿no? Entonces, por aquí estaría, cuando estás con coordenadas rectangulares, pues tú lo ves así, aquí está MI minúscula, mayúscula, y la función pues queda aquí atrapada. Esto en coordenadas polares lo visualizaríamos así. Entonces, le voy a llamar AI con esta barra abajo al área del sector circular que tiene radio MI minúscula. O sea, esta AI sería el área nada más de este sector hasta aquí. Y AI con barra superior, pues es el área del sector circular que tiene radio hasta MI mayúscula. Entonces ahora vamos a quitar esta parte. Y por aquí estaría el sector circular del radio mayor. Entonces, en este intervalo entre las TI-1 y TI, la parte que quiero calcular, la región donde quiero calcular el área, pues es mayor o igual que el área del sector circular pequeño y menor o igual que el área del sector circular que queda por acá. ¿Sí están de acuerdo con esa parte? Así como pasaba con lo de la integral en coordenadas cartesianas, que esta área que se quería calcular, pues está por arriba de las sumas inferiores, por debajo de las sumas superiores. Entonces yo digo que si al área completa que quiero calcular le llamo A, bueno, nada más en este intervalo, o ahí, se debería cumplir esta desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, acá esta línea no sé, ya me acordé. Esa se movió de la Q de aquí. Entonces, le voy a llamar A al área de toda la región que quiero calcular, o sea, en el intervalo completo θ1, θ2, y le vamos a llamar AI al área de la región que está en el intervalo TI-1, TI. O sea, ahí es justo esto que está señalado. Esa es la que quiero encontrar como calcular. Entonces, hasta aquí lo que tendría es que, bueno, la desigualdad que ya habíamos puesto. ¿Y cómo se calcula el área de un sector circular?
Sí, porque pues acá con lo de las coordenadas rectangulares, pues justo ya para encontrar los valores de las integrales, pues todo se basaba en las áreas de los rectángulos, ¿no? La longitud del intervalo, por el ínfimo, por el supremo. O sea, acá quiero hacer lo mismo, pero con los sectores circulares. Bueno, vamos a recordar cómo se hace eso, a deducirlo. Si yo tengo aquí ángulo teta y radio r, entonces quiero calcular el área de esta parte. Pues el área completa, o el área total del círculo, es pi por radio al cuadrado. Y eso corresponde a un ángulo, bueno, más bien vamos a poner aquí área y ángulo, de 2pi, o sea, la vuelta completa. Y entonces, si yo tengo un ángulo de teta, pues esto sí es proporcional el área al ángulo que abarques. Entonces puedes hacerlo así con regla de 3. El área de este sector circular sería teta por pi r cuadrado sobre 2pi. Entonces este pi pues lo puedes cancelar. Y te queda que el área del sector circular pues es teta por radio al cuadrado sobre 2. Entonces eso lo podemos usar aquí para calcular los valores de estas AI con barra. Entonces el área del sector pequeño, pues ese tiene radio MI minúscula. Y el ángulo, pues es TI menos, ay, TI menos TI menos 1. Sí, porque sería la diferencia de los dos ángulos para que tú consideres este de aquí, ¿no? Este es TI menos TI menos 1. Entonces, ese es el ángulo, el radio es MI minúscula. Todo sobre 2. Y pues el área del sector grande es lo mismo, nada más que le pones MI mayúscula. Entonces, lo que tendríamos aquí es que el área AI, pues está entre estos dos números. Y ya si quiero el área total, o sea, puedo hacer la suma desde i igual a 1 hasta n de esto para considerar ya todos los sectores que se van formando con la partición. Entonces lo que tendrías es que la suma desde i igual a 1 hasta n de esto es menor o igual que la suma de todas las regiones ahí, bueno, todas las áreas de aquí, pero eso te daría pues el área total que le llamamos A. Entonces el área que quiero encontrar está entre estos dos números para la partición P que tomé. Bueno, esto como tiene TI menos TI menos 1, pues yo digo que lo puedo ver como una suma
como una suma inferior. ¿Es la suma inferior de qué función? Bueno, ahí me faltó. Ah, no. ¿De qué función es suma inferior esto? Bueno, preguntan que si puedo volver a explicar cómo sacamos esto de I superior e inferior. Pues con esta fórmula que deducimos del área de un sector circular, o sea, este es teta por r cuadrada. Teta es el ángulo que abarca el sector. En este caso, para estos sectores, pues el ángulo es ti menos uno. Y el radio para el I bueno, esta I, pues el radio sería mi minúscula, porque es el ínfimo de la función. Y para el sector más grande, pues es mi mayúscula. Entonces, estos son los radios y el ángulo es ti menos uno. Entonces, nada más sustituimos aquí en esta fórmula. Entonces, ¿me pueden decir esto es suma inferior de qué función? Pues de f exactamente no, porque tengo este 2 y tengo este cuadrado, pero sí es algo relacionado con f. No, nadie identifica. Pues yo digo que en lugar de El, f, ajá, el integral de f. mm, no, todavía no podemos hablar de integrales. O sea, yo nada más quiero saber esta es suma de qué. O sea, aquí tienes ya, vamos a regresarnos hacia lo más básico del curso. Suma inferior de f con respecto a p es suma desde igual a 1 hasta n de mi por ti menos 1. Yo esperaba que después de un mes de estar viendo estas cosas al inicio del curso sí me pudieran decir esto, pero pues aquí ya tengo el ti menos 1. Solo que en lugar de mi tengo mi al cuadrado sobre 2. Entonces esto no es para la función f, sino para la función f cuadrada entre 2 y la partición p. Y entonces del otro lado, ay, aquí faltó ponerle el 2, pues tengo ahora los supremos. Vamos a escribir un poco más de esto, es u de f cuadrado sobre 2 para la misma partición p. O sea, aquí es importante que como
F de X dijimos que es no negativa. Bueno, en este caso le ponemos F de teta. Siempre es mayor o igual a 0. Ponerle para todo teta en el intervalo. Ti menos 1, ti. Pues entonces, el ínfimo de f de teta al cuadrado sobre 2. Ay, vamos a poner aquí teta entre ti menos 1, ti. Va a ser justo el ínfimo de la función f al cuadrado entre 2. Y lo mismo para el supremo. O sea, aquí es importante que como la función es no negativa, cuando elevas al cuadrado se preserva el orden. Y entonces lo que tenías como ínfimo elevado al cuadrado va a coincidir con el ínfimo de la función f cuadrada. Y bueno, el 2 al ser positivo pues tampoco afecta. Entonces esto de acá me queda como que A, que es el área que quiero calcular, pues está entre esta suma inferior y suma superior para la función f cuadrada entre 2, pero esto ocurre para cualquier partición P. O sea, yo empecé con una partición cualquiera y llegué a esta desigualdad. Y entonces aquí es donde puedo usar el resultado que habíamos comentado al inicio del tema. Como f cuadrada, bueno, como f es integrable por ser continua, pues f cuadrada también y f cuadrada entre 2 igual. Entonces, como tienes una función integrable, cuando hay un número que está entre toda suma inferior y toda suma superior, pues eso ya te garantiza que este número debe ser la integral de la función. Entonces, bueno, aquí se suma segundo ejemplo. Como f cuadrada entre 2 es integrable, vamos a ponerle deducimos de este punto de aquí arriba, que este número a, pues tiene que ser la integral de la función en el intervalo teta 1, teta 2 de la función f cuadrada sobre 2. Escribieron que en el segundo renglón después de dado que sobra un cuadrado. Sí, este de acá yo creo que, bueno, no sé por qué se puso aquí este cuadrado, pero sí sobra. Los cuadrados nada más están con el ínfimo y el supremo.
Entonces, mi conclusión es que el área que estaba buscando es exactamente esta integral, o sea, la integral de f cuadrada entre 2 en el intervalo teta 1, teta 2. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hicimos? Bueno, y preguntan que si esto solo funciona si es positiva, pues hasta el momento es el caso que hemos analizado y usamos que la función es no negativa, no positiva, sino no negativa, en esta parte de que el ínfimo y el supremo sí son mi cuadrado sobre 2, porque si la función tomara valores negativos, pues ahí esto de los ínfimos y supremos no se preservaría siempre. O sea, la idea de esta parte, que bueno, es ejercicio, es, así tú tienes el ínfimo y el supremo, y estás con valores no negativos, pues cuando elevas al cuadrado, esto sí podría hacerse más pequeño en caso de que sea menor o igual, bueno, menor que 1, pero lo que sucede es que si tú tienes x menor que y, pues x cuadrada va a seguir siendo menor que y cuadrada si estos números son mayores que 0. Entonces el orden se va a preservar en el intervalo y entonces por eso, pues el ínfimo de la función f cuadrada va a seguir siendo mi cuadrado, el supremo va a seguir siendo supremo al cuadrado. Y bueno, si divides entre 2, pues se preserva esta propiedad. Pero si la función tomara valores negativos, pues ahí podría pasar, no sé, que mi fuera 1, que mi minúscula fuera 2, menos 2. Y entonces cuando elevas al cuadrado, si la función toma todos estos valores, lo que te quedaría es que ahora la función está entre 0 y 4. Entonces el supremo es 4, que no sería el cuadrado del supremo. Y el ínfimo es 0, que tampoco coincide con ninguno de estos. Pero ahorita vemos qué pasa si la función es no, si la función toma valores negativos. Bueno, por ahí escribieron otra pregunta que dice que en coordenadas cartesianas hacemos muchos rectángulos de bases pequeñas. Entonces aquí como no hay rectángulos, estamos partiendo un ángulo en ángulos más pequeños. Sí, o sea, esa es la idea. O sea, aquí no fue necesario hacerlo, pero sí, la diferencia entre coordenadas cartesianas y las o rectangulares y polares, pues es que si tú quieres calcular esta área, entonces aquí vas dividiendo en rectángulos con base más pequeña y eso hace que tengas una mejor aproximación del área que estás buscando.
Pero si ya sabes que la función es integrable, pues no es necesario ponerse a hacer esto, porque basta con que nosotros encontremos un número que esté entre toda suma inferior y toda suma superior. Y ese número pues ya va a resultar la integral que estoy buscando. Entonces, si esto lo tuviera que hacer en coordenadas polares, sí es la idea. O sea, que tú tienes aquí pues, esta gráfica de f en coordenadas polares. Y si quieres aproximarte mejor a al área que estás buscando, sí vas dividiendo en ángulos más pequeños. Nada más que aquí los ínfimos, pues los dibujaríamos así. Entonces, estos son los sectores circulares que van aproximando por debajo, o sea, así quedaría la representación de tu suma inferior. Y la suma superior pues, quedaría por acá. Así es como se verían las dos sumas. Igual que acá, conforme vas partiendo en más subintervalos, o sea, en ángulos más pequeños, obtienes una mejor aproximación. Entonces, lo que nosotros hicimos para deducir esta fórmula es que el área que quiero calcular, pues en cada subintervalo, estoy diciendo que esta área está entre el área del sector que está marcado en rojo y el que está en verde. Entonces, esas áreas son las que nos quedaron como así, usando esta fórmula. Y entonces, cuando tú sumas todas las áreas de estos, pues es menor o igual que que el área que estás buscando, o sea, el número A que quieres calcular. Y eso a su vez es menor o igual que las áreas de los sectores en verde. Y eso fue lo que nos quedó así, al hacer la suma desde 1 hasta n. Pero aquí es donde pues identifico que estas dos sumas, pues en realidad son sumas inferior y superior de la función f cuadrada entre 2. Y entonces, como yo ya sé que esta función es integrable, porque f era, bueno, es continua, pues entonces, al tener que este número a está entre toda suma inferior y toda suma superior, porque lo hicimos para cualquier partición, pues el número a tiene que ser la integral de esta función, f cuadrada sobre 2. ¿Tienen alguna otra pregunta de aquí? Bueno, entonces, para terminar de responder la otra pregunta sobre si esto solamente vale para funciones no negativas, que ya vimos dónde usamos eso. Si f toma valores negativos, lo que podemos hacer es considerar la función valor absoluto de f. O sea, es algo similar también a lo que podría ser en las coordenadas rectangulares. O sea, si yo quiero calcular el área de estas dos regiones, pero sin tomar en cuenta el signo, o sea, porque si tomo la integral de la función f así tal cual, pues resulta que esta parte es área positiva, esta me la da la integral como un área con signo negativo. Y si tomo valor absoluto de la función completa, pues ahora la integral me va a calcular las dos áreas con signo positivo, ¿no? Entonces acá puedo hacer lo mismo,
La gran diferencia es que si yo considero esta función, el área, pues me quedaría como, para el caso que ya hice de función no negativa, esta función con valor absoluto, pero como me quedó f cuadrada, pues en realidad esto seguiría siendo la misma integral de f de teta al cuadrado. Entonces, esa es una diferencia importante entre lo que sucede con coordenadas rectangulares y polares, porque con coordenadas rectangulares, pues esta área, si es la integral de valor absoluto de f, si la quiero ya todo con signo positivo, y esto no es lo mismo que si yo calculo la integral de f. Y en cambio acá para calcular áreas en coordenadas polares, pues como tengo la función elevada al cuadrado, desaparece este valor absoluto y obtengo la misma fórmula. Entonces el área se puede calcular con la misma integral, aunque la f tome valores negativos. Entonces esta tiene dominio teta 1, teta 2. Y ya le podemos poner aquí R como contradominio. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, ya para terminar por hoy, vamos a poner nada más un ejemplo de los que llegamos a ver. El de R igual a coseno de 2 teta. Nos quedó esta figura. Quiero calcular el área que está aquí de los 4 pétalos. Y esto pues está contenido en el círculo de radio 1. Entonces, ¿qué parte del área del círculo consideran que debe ser esta figura en los 4 pétalos? La mitad, la tercera parte, ¿qué porcentaje? La mitad, ¿no? Sí, ¿por qué la mitad? Pues, bueno, pues parece como que si lo vas poniendo los medios pétalos que van quedando, como que tal vez lo complete. Ajá, eso parece, ¿no? Como que si un pétalo completo, por ejemplo, lo ubicas aquí, pues es más o menos como la otra mitad que estaba. Entonces vamos a ver si sí es la mitad del área del círculo o no. Se va a hacer el ejemplo que vamos a ver hoy. Ya en la próxima clase veremos otros. Entonces tienes f de teta igual a coseno de 2 teta.
Aquí sí necesitamos el intervalo completo de 0 a 2pi. Entonces, el área que queremos obtener aquí es la integral de 0 a 2pi de f cuadrada sobre 2. Entonces me queda, bueno, el 1/2 vamos a sacarlo. Coseno cuadrado de 2 teta. Que esto pues lo podemos poner como 1 más coseno del doble del ángulo, que sería 4 teta, sobre 2. Entonces el 1/4, o sea, de este 2 y el otro 2 lo vamos a dejar aquí afuera. Y sería la integral de 1, que es teta, más la integral de coseno de 4 teta, que es seno de 4 teta sobre 4, evaluado desde 0 hasta 2pi. Entonces este 2 y este 2 son el 4 que está aquí afuera. Entonces aquí me quedaría 1/4 por 2pi, más seno de 8pi, que eso vale 0. Seno de cualquier múltiplo de pi es 0. Y luego, evaluado en 0, pues esto te queda 0 y seno de 0 también es 0. Entonces nada más nos queda pi sobre 2. Y el área pues, del círculo completo, como es de radio 1, pues es pi. O sea, sí es exactamente la mitad del área total, lo que nos queda aquí de los 4 pétalos. ¿Alguna pregunta? Y bueno, el cálculo pues fue muy sencillo, porque les repito, la mayoría de las fórmulas que vayamos a deducir aquí son así bastante simples. Entonces no hay preguntas de esta parte. ¿De dónde sacamos esto? Pues estamos integrando. O sea, el 2 y el 2 es el 1/4 de aquí afuera. Y es la integral de 1 más coseno de 4 teta. Entonces, la integral de 1 es teta y la integral de coseno de 4 teta es esta parte. Si estos dos, su integral es esto. Entonces, la próxima clase vemos 1 o 2 ejemplos más de cálculo de estas áreas con gráficas en coordenadas polares. Y ya lo siguiente que intentaremos ver es resolver este problema. Entonces nos vemos el miércoles si ya no tienen alguna otra pregunta.